En esta noche el tema, el gozo de servir al Señor, pero orando, ¿no? Ese es el tema que se me ha asignado para compartir en esta noche. Dice una frase por ahí: si no vives para servir, no sirves para vivir. Interesante, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo aprendemos este noble ejemplo de servir los unos a los otros. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias un momento en el libro de Colosenses. Hemos estado orando por esta noche que Dios nos concede de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y Dios me ha llevado justamente a este texto, ¿no? De Colosenses capítulo 1, versículo 9. Podemos tomar otros textos, otros ejemplos de hombres que han desarrollado el servicio a Dios a través de la oración, pero quiero manifestarles que Dios puso esto en mi corazón para compartirles a ustedes. Así sentaditos, dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Finalmente el verso 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y toda longanimidad. ¿Qué le parece si oramos un momento? Padre, gracias por este tiempo maravilloso de congregarnos y de escuchar tu palabra a través de nuestros pastores que con mucha libertad y con buena intención desde lo más profundo de sus corazones nos vienen impartiendo, Señor, tu verdad. Ahora te pido, Señor, que tú puedas usar mi vida a fin, Señor, de que no sean mis palabras ni mis consejos, sino tu verdad en cada corazón. La intención de este tiempo de congregarnos es para ser edificados en la verdad de tu amor. Gracias te doy en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Colosenses sabemos que forma parte de una de las listas cuya autoría es Pablo, ¿no? El apóstol Pablo escribe 13 a 14 epístolas y algunas tienen esta dirección. Se llaman las epístolas pastorales y las otras son epístolas de Pablo, ¿no? Las epístolas pastorales, como es Tito, y primera y segunda de Timoteo, está dirigido específicamente a uno de sus discípulos seguidores. Esta carta, a la cual hoy vamos a tomar como referencia y sustento de nuestra exposición, ha sido escrita aproximadamente en los años 60 después de Cristo. Por cierto, juntamente con estos libros está Filipenses, Filemón, Efesios y también Timoteo. Pablo nunca fue pastor, ni tampoco visitó la iglesia en Colosas. Él estaba por causa, y escuchamos la exposición del pastor que me antecedió, así Carlitos sí hacía referencia justamente a la vida de los primeros cristianos. Pablo, por causa del evangelio, estaba en Roma y él estaba entonces encarcelado. Pero en esa condición él tenía la visita de sus hijos espirituales y algunos líderes importantes de la iglesia que se encontraban en esta parte del mundo, que era prácticamente el fruto de su esfuerzo y sacrificio apostólico. Esta carta entonces es dirigida desde la prisión y, como dice el texto en el verso 9, he oído, me han llegado buenas noticias de todos los hermanos que están en este lugar que es Colosas. Y Colosas actualmente es una
Era una ciudad, dice que está muy cerca de Éfeso, que pertenece a la Odisea. Los que han leído la Biblia en Apocalipsis se acuerdan que hay un mensaje referente a la iglesia de la Odisea. Entonces, esta iglesia está tan cerquita a la actual ciudad que es Turquía, ¿no? Entonces, con esta referencia que podemos conocer, en el capítulo 1, versículo 4, dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pablo nunca visitó, nunca pastoreó la iglesia, pero ¿qué le llegó a sus oídos? Una buena referencia de los hermanos que integraban la iglesia en Colosas. Se sabe por estudio, y también le puedo afirmar por convicción personal, que Dios tiene dos tipos de llamados. La primera es el llamado al arrepentimiento. Digan esta fila conmigo: llamado al arrepentimiento. Y esta otra filita diga: llamados al servicio. A ver, ¿cuál de los dos grupos ha comido este refrigerio que lo puede hacer mejor? A ver, ¿qué les pertenece a ustedes la frase? Llamados al arrepentimiento. ¿Y este grupo? Llamados al servicio. Dios es quien llama a la persona al arrepentimiento. Y hemos escuchado la introducción o las exposiciones de mis consiervos anteriores, y hemos entendido que todos somos capacitados, estamos en una iglesia porque tenemos que cumplir un propósito y un plan. Hemos aprendido hace un momento el deleite y la bendición del congregarnos. Una persona entonces que no ha experimentado el arrepentimiento no va a entender lo que enseñamos o lo que exponemos a través de esta secuencia de temas que estamos recibiendo hoy. El gozo de servir al Señor por medio de la oración para con otros. Entonces, mis amados hermanos, a manera de introducirnos un poquito al pensamiento exacto, lo que Pablo hace referencia de la oración, permítame describirle algunos rasgos de una iglesia que refleja entonces las características o los rasgos de una iglesia bíblica y verdadera. En otras palabras, aquellas personas que realmente han tenido un verdadero arrepentimiento, han aceptado ese llamado de parte del Señor. Y estos versículos que nos anteceden, lo voy a leer rapidito. Dice: habiendo oído de vuestra fe, digan todos conmigo, vuestra fe. En segundo lugar, dice Pablo: habiendo oído también del amor que tenéis por los santos. Ahora digan conmigo: amor. Y por último dice en el verso 5: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Prácticamente entonces la insignia de un verdadero creyente va a estar evidenciado por estos tres frutos maravillosos: fe, amor y esperanza. Voltea a la derecha y a la izquierda, dile: hermanito, ¿cómo vamos contigo? Dile: ¿tienes fe? ¿Sabes amar? ¿Tienes esperanza? Si eso no tienes, hermano, posiblemente puede ser tu llamamiento falladito, ¿no? Medio falladito. Hay muchos que están en la iglesia sin haber experimentado la salvación. Y todavía dice: no, yo pertenezco a la iglesia del pastor Matías. Dice: no. Y yo soy de la iglesia de gracia y verdad, o también lo dicen, ¿no? La iglesia, no, mi pastor es Juan García, dicen algunos todavía. Y verdad que cuando desarrollan su vida en el día a día, están ausentes estos elementos: fe, esperanza y amor. Pablo hace referencia en la carta de 1 Corintios que eso, dice, tiene que permanecer. ¿Qué debe permanecer en el creyente? La fe, la esperanza y el amor. ¿Cuántos dicen amén? Pero saben, para que todo esto se manifieste, siempre encontramos la
la instrucción clara de parte de Dios por medio de su palabra, para que rápidamente nosotros podamos descubrir cuáles son esos elementos que nos permiten entonces rápidamente evaluar y decir, esta iglesia es una iglesia que está viviendo conforme a la palabra. En el versículo 7, aquí encontramos entonces otro detallito, dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Digan conmigo Epafras. A ver, los solteros o las hermanas que quieren tener un hijo por ahí, no saben qué nombre ponerle, ponle Epafras, hermano. Epa, le dicen, ¿no? ¿Vas a comer? Epafras, ¿quién era Epafras? Dice que Epafras era nuestro consiervo amado. Es posible, no hay una afirmación a 100%, solo son, ¿qué le digo? Informaciones, ¿no? Y este texto prácticamente que nos permite de pronto definirle, que se cree que el pastor de la iglesia de Colosas, posiblemente, ¿quién era? Epafras. Y note también la vida, el testimonio de este hombre de Dios. Miren su Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pablo de este hombre? Nuestro gran consiervo amado. Algunos siervos de verdad que en su iglesia ya no los quieren. Ya. ¿Cuándo ya se va a ir este pastor? Dice, ¿no? Están orando por dos motivos, que el Señor se lo lleve o que le saquen de la iglesia. Pero en una iglesia real, verdadera, no pasa eso. Una iglesia que ha experimentado ese verdadero llamamiento, entonces va a amar a su pastor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso había en este hombre, dice que era un consiervo amado, y no lo declara cualquier miembro de la iglesia, se trata del apóstol Pablo. Este consiervo mío es un consiervo que le amo, dice Pablo. Y si Pablo expresaba esto de este hombre, la pregunta es, ¿cómo sería el sentir de los que disfrutaban de su liderazgo, sus enseñanzas y su ejemplo? Me imagino que ellos sí venían con su carnerito de primicia, jalando su vaquita. Esto es para mi pastor, lo traían, ¿no? Porque le querían expresar tanto como recibían de él, pero también querían devolver el amor que este hombre manifestaba como ejemplo dentro de la iglesia. Epafras entonces dice era un hombre amado, segundo, ¿cómo era? Fiel ministro, fiel servidor. Por el favor, la gracia y la grande misericordia que Dios me concede, voy a cumplir 33 años, no de vida, sino de servicio en el Señor. Gracias a mi esposa que me acompaña y mis hijos que hemos entendido, hermanos, el gozo y la bendición de servirle a nuestro Señor. Y ese es el deseo de nuestro corazón siempre, no solamente predicar por conocimiento, sino plasmar a través de nuestra vida y nuestro ejemplo de lo que predicamos y lo que creemos. Dios nos enseña por medio de su palabra que esta iglesia entonces desarrollaban esto, fe, esperanza y amor. Había un hombre también con rasgos y testimonio muy evidente. Finalmente dice el verso 7, que era un fiel ministro de Cristo para la iglesia. Yo sigo entendiendo y creyendo que Dios tiene algo especial con aquellas iglesias que mantienen siempre en la línea de la verdad de su palabra. Por cierto, Pablo dice que ya vivimos tiempos peligrosos, ¿no? Falsos pastores, falsos maestros, falsos evangelistas, falsas iglesias. Pero una iglesia que persevera y mantiene siempre en esta verdad, seguirá reflejando entonces lo que nosotros encontramos
en esta preciosa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Llegamos entonces ahora al punto principal de Pablo al reconocer la iglesia y al que le lideraba. Entonces dice, tengo un motivo tan grande ahora desde mi prisión, desde mi soledad, desde ese sitio frío. Estaba en Roma en cadenas. Entonces dice la palabra, por lo cual nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pregunta, ¿quién le mandaba a orar a Pablo por los hermanos que ni siquiera les conocía? ¿Alguien le pagaba? ¿Alguien le ponía una pistola? Si no oras, vas a quedarte en esta prisión. Y ahí está entonces una de las marcas de un creyente que practica estas verdades, fe, esperanza y amor, no descuida el orar por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Hemos aprendido hace un momento en los beneficios, ¿no? La bendición del congregarnos. Cuando hablamos de la oración por otros, en el tema que el pastor me compartió para exponerles, dice el gozo de servir a Dios, pero orando. ¿Por quiénes? Por los líderes, por los otros. Mi pregunta en esta noche es, ¿obedecemos esta verdad de orar por los otros? De verdad que algunos ni para comer y ahora, ¿no? Se han olvidado de este ejercicio espiritual. Pero vamos a introducirnos un poquito en los motivos de oración de este hombre por los cristianos. A veces nuestras oraciones se vuelven muy egoístas, ¿sí? Nuestra oración se centra en nosotros mismos. Señor, que no me enferme. Señor, que me pague. Mira, ya es primero y nadie me ha llamado para pagarme, Señor. Nuestras oraciones muchas veces están centradas en nuestras propias necesidades. Pero cuando hablamos del gozo de servir orando por los otros, eso tiene un nombre, se llama intercesión. ¿Cómo se llama? La intercesión. Dejas entonces tus necesidades, tus preocupaciones ahora para preocuparte por los otros. Y básicamente Pablo en esta oración nos va a dejar entonces las peticiones que podemos hacer a favor de otros. ¿Cuántos quieren saber? Amén. Para que oremos correctamente. Vamos a la primera. Dice la palabra, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, primero, que cada creyente que tiene fe, esperanza y amor, ahora se le añada, ¿qué cosa? Conocimiento. Digan todos conmigo, conocimiento. Vamos más fuerte, conocimiento. Pero la frase o la palabra está complementada y dice conocimiento de su voluntad. Aquí está el peligro, hermanos, de muchos miembros de nuestras iglesias, que hasta hoy pueden celebrar, disculpe pastor, los 10 años, 5, perdón. Hay una iglesia que cumple 70 años en la ciudad. Otro me invitó el pastor Ananías cuando cumplió el año 72, la iglesia evangélica peruana. Nosotros no nos quedamos mucho también, las asambleas, por ahí, 70 años. Y hay personas que están desde el inicio. Hay personas que tienen 30, 40 años siendo miembros en la iglesia. Pero ¿sabe qué? No han descubierto ni saben la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces Pablo tiene una petición muy específica por los hermanos, por el liderazgo de la iglesia en Colosas. ¿Y cuál es su primera petición? Dice,
Orar o pedir para que cada creyente sea lleno del conocimiento de la voluntad del Señor. Despiértale al que está al lado, dile, ahora voy a orar por ti, hermanito. Dile, a ver, ahora voy a empezar a orar, no para que te paguen más, dile. No para que te vayas de viaje, no, voy a orar para que el Señor te llene de su conocimiento, para que entiendas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Anótelo, anótelo. Cuando usted entonces tenga su tiempo de oración por alguien, sepa por qué va a orar. Señor, abre su mente, su entendimiento. De mi hermanito que toca la batería, del otro que hace sonar su guitarrita, Señor, del que canta, del ujier que está paradito ahí cuidando. Señor, abre su entendimiento. De nuestro pastor también, oren por los pastores. Se viene un nuevo año, ¿sí? Y nosotros necesitamos tener, ¿qué cosa? Conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Romanos dice que el descubrir y el conocer la voluntad de Dios, dice, es agradable y es perfecta. El creyente de este siglo, hermanos, le es difícil descubrir esto. ¿Por qué? ¿Por qué muchos miembros, líderes, y me atrevo a decir porque he liderado en mi organización cientos de pastores, muchos también están perdidos como Moisés en el desierto, sin dirección, sin norte, sin visión? Entonces lo que puede pasar en el ministerio y en algún área del servicio, estamos dando vuelta y vuelta y vuelta porque no hemos entendido el plan de Dios, la dirección de Dios, la voluntad de Dios para nuestra vida. En el caso nuestro, los pastores, para nuestro ministerio. En caso de que usted es un profesional, un comerciante, un inversionista, que usted tenga también el conocimiento de parte de Dios para saber invertir, para saber depositar dónde vas a ejecutar ese plan, pero que no sean tus emociones, que no sean tus propios pensamientos, sino que venga ¿de dónde? Del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, primera petición de oración por mi hermano. Aprendemos hoy, podemos orar para que cada creyente conozca la voluntad de Dios. ¿Ha escuchado usted esas respiraciones de los jóvenes confundidos? No sé con quién voy a casarme, dice. No sé a quién aceptarme. Me gustan dos chicos, dicen las señoritas. Uno es de la peruana, el otro es de Gracia y Verdad. ¿No? Otro es de la iglesia Ágape, Señor, no sé cuál. Y no vaya a ser condado, el uno Gracia, el uno de misión, no. Mejor ora, ¿verdad? Pidiendo que Dios dirija tus emociones, tus sentimientos. Todo lo que Dios nos revela siempre será lo perfecto. Amén. Segundo, vamos al segundo. Dice la Biblia que esta iglesia era bendecida por la oración de este hombre que estaba encarcelado, Pablo. Que el Señor les llene de sabiduría e inteligencia espiritual. Esta frasecita, hermano, nos lleva a descubrir que los creyentes en Cristo, los verdaderos, conforme a la palabra, los que han nacido, no los que se han arrepentido de verdad, tenemos, hermanos, esta puertita abierta de recibir de parte de Dios una capacidad en el intelecto, en tu capacidad intelectual. Hay buenos hombres que desarrollan su inteligencia, ¿no? Hay creo 16 o 17 inteligencias que tiene el ser humano, pero hay una inteligencia que no puede llegar a descubrir, y esa es la inteligencia espiritual. ¿Y eso quién lo da?
Dios. ¿Sabía usted que puede orar por eso? Que su hermano que está al lado, atrás, adelante, su hermano que sirve a Dios, puede recibir de parte del Señor a través de tu intercesión, a través de tu petición. Pues Pablo está pidiendo eso para los hermanos. Dice que reciban sabiduría e inteligencia espiritual. Y hay una respuesta a esta gran pregunta. ¿Por qué Pablo, hermanos, se da la tarea, se da la misión de poder orar a favor de estos hermanos que están en Colosas? Vuelvo a recalcar, no les conocía, nunca les ha pastoreado, nunca ha tenido contacto, pero sí dice ha recibido buenas noticias, que son verdaderos creyentes. Entonces Pablo dice en Efesios 3, dice que por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, para que Él os dé conforme a cada uno de vosotros sabiduría e inteligencia. Lo que él había descubierto, lo que él había experimentado con Dios a través de su relación, su comunión, su servicio, él no era egoísta. Él quería que cada creyente pueda experimentar también eso. Entonces aquí viene, hermano, las razones por qué Pablo tiene esa carga en el alma y en el corazón de orar por alguien. Verso 10 dice, para que cada creyente ande como es digno del Señor. Y le voy a responder una pregunta aquí. ¿Por qué los miembros de nuestras iglesias muchas veces andan dando mal testimonio? ¿Por qué los miembros de nuestras iglesias entran por una avenida, un callejón sin salida? Cuando ya no saben qué hacer, recién vienen al pastor. Pastor, un consejo, dice. Pastor, necesito su oración. ¿Por qué no ha venido antes? ¿Por qué no ha pedido antes consejo? ¿Por qué antes no ha buscado a alguien? 2, 3, le comparto, pero que ore por mí. Porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Estamos acostumbrados a tomar nuestras propias decisiones, dejando a Dios de lado, dejando su consejo y su palabra. Entonces Pablo dice, el creyente que descubre la voluntad de Dios, difícilmente va a estar andando indignamente en esta tierra. ¿Están aquí? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Dele un abrazo ahora al que está al lado. Dile, hermano, tú necesitas mi oración. Urgente, dile, a ver. Urgente. Para que no andes indignamente, hermano, por la Alameda, por la Raimondi, por todo lado, para que no andes dando mal testimonio, ni frustrado, ni equivocado, ni llorando, ni con depresión, nada de esas cosas. Dice Pablo, oro y ruego a Dios, pido a Dios que cada creyente descubra esto, la voluntad de Dios para su vida, inteligencia espiritual, con el único fin de que nuestras vidas alumbren en medio de la oscuridad. Cuando tú pases, entonces el carnicero diga, ese señor que está pasando, ese vecinito gordito, hermoso, simpático, creo que es pastor. Buen cristiano es. Ese comerciante es justo. Ese empresario, ese profesional. Sale a relucir entonces nuestro buen testimonio. Para que andemos, dice la Biblia, agradándole, dignamente, agradándole en algunas cosas. Miren su Biblia. ¿Agradándole en qué? Ay, solo en la universidad, solo en el mercado, soy bueno, solo en el negocio y en la iglesia. Dice la Biblia, hay que agradarle al Señor en todo. Agradándole al Señor en todo, y aquí viene otra razón de la petición de oración de Pablo, para que lleve fruto en toda buena obra. Digan conmigo, frutos. Vamos fuerte, frutos. He escuchado que en algunas chacras, hermano, donde siembran
plantíos de papaya. En algunos de estas semillas que depositan en la tierra, también crecen las plantitas de papaya, pero algunos, porque no dan fruto, lo llaman así, papaya macho, le dicen, ¿no? Crece hasta florece. Y el agricultor que ha invertido su tiempo, sus fuerzas, ha invertido dinero, ha comprado todos los abonos, tiene la esperanza de cosechar de cada plantita, pero se da con la sorpresa que de pronto en una hilera hay 10 plantas que no producen. Entonces esas plantitas están solamente de pantalla, ¿no? ¿Qué va a hacer ese agricultor con esas plantas que no producen? ¿Qué hacen? La Biblia dice que tiene que cortarlo, ¿no? Y no sirve, es improductivo. ¿Qué hará nuestro pastor Jarvis con los miembros de la iglesia que no producen? Les va a esperar con pancito, café y queso bomblé, ya no el queso de la zona, ¿no? Ya un queso especial. ¿Así será? No. Dice Pablo, quiero que cada uno de los miembros de la iglesia de Colosas conozcan la voluntad de Dios, sean llenos de inteligencia para que puedan dar buen testimonio, su vida alumbre, su vida transmita o emita una fragancia especial, que son verdaderos hijos de Dios, porque por donde van, dan buenos frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora dale otro abrazo al que está al lado, dile, no seas papaya macho el 2024, dile, a ver. Pura finta, ¿no? 10 años en la iglesia, 15 años en la iglesia y nunca produce o gana un alma. Entonces, mire lo que hace la oración, hermanitos, amados. ¿Qué hace? Nos permite servir al Señor a través de nuestras oraciones de intercesión a favor de ¿quién? De los otros. Amén. Finalmente, dice el texto, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es la voluntad del Señor que cada miembro de la iglesia crezca, hermanos. Sé que la iglesia, Gracia y Verdad, tiene todo un sistema, tiene un programa educativo, y de verdad que felicitamos, admiramos, apreciamos a aquellos creyentes que se esfuerzan a pesar de la lluvia, a pesar del frío, a pesar que el río ya sale, pero ahí están con su Biblia, su cuaderno para aprender la palabra del Señor, porque hemos entendido de parte de Dios que tenemos que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, termino, hermanos. Todo esto cansa. Pregúntale a cualquier pastor si no se cansa de predicar. Pastor Jarvis, ¿no le pasa eso a usted? Dice, nosotros los que exponemos la palabra estamos como algunas damas en su cocina. ¿Y ahora qué cocina? Pero ha venido del mercado tantas opciones que hay, que ya me cansé, no quiero cocinar. Todo trabajo, todo servicio cansa. Así también en el ministerio. Pero hay una diferencia, hermanos. ¿Cuál es ese secreto que marca la diferencia? Que nosotros nos fortalecemos en el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nos fortalecemos en el Señor. Y qué bueno cuando yo sé, por lo menos yo tengo esto seguro, porque aquí tengo miembros de la iglesia. Hay un equipo de personas que oran, hermanos, a favor de mí, de mi esposa, de mis hijos, de la iglesia. Qué lindo es gozar y contar con personas como Pablo, que sin tener la obligación, la amenaza de alguien, dice, se pone en el altar para rogar a Dios, pedir a Dios por estas cosas. De veras que yo agradezco,
siempre los reconozco a mis hermanos porque ellos oran todas las tardes, ¿no? Están orando a favor de la iglesia, de nuestros pastores, están los nombres de cada uno de los pastores, ¿no? Les digo, oren por nuestros pastores, ya tienen la lista de los nombres de las diferentes iglesias. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce la oración? Según el tema que hoy estamos tocando, sin que tú te puedas dar cuenta, hermanos, algo sucede en el ambiente espiritual. De pronto llegas cansado por el día que has tenido en tu trabajo. Llegas emocionalmente o psicológicamente también agotado por el desgaste que has tenido en todo el día. Pero de pronto 2, 3 hermanos se acordaron de ti y oraron por ti. Esa fuerza que no se ve viene a tu interior y comienzas tú a retomar las fuerzas para que no decaigas y sigas adelante. Un mes más, un año más, un tiempo más, seguimos, como nos enseñaba hace un poquito el pastor, sabiendo que su venida está cerca, hermanos. Debemos entonces clamar y orar también a favor de los unos y los otros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora le voy a pedir por última vez que le mire a los ojos al hermano que está al lado. Dile, qué lindo, simpático eres, hermano. Dile. Pero ahora voy a orar para que el Señor te fortalezca. Dile, ¿ya? Voy a pedirle al Señor para que no desmayes, que cuando vengas a la iglesia vengas empilado, hermano, no a contagiar el desánimo ni a poner límites, sino a animar y a correr o avanzar con todo el plan que Dios establece en una iglesia local. Bendiciones, Pastor Jarvis, bendiciones al liderazgo que trabaja, bendiciones a cada uno de los miembros de esta linda iglesia. No se olviden cuán importante es servir al Señor, pero orando por los otros. Y vamos a poner en práctica este momento. ¿Qué le parece? Quiero terminar quizás con estos 2 minutitos o 3. Póngase en pie, por favor, y acérquese a 2 personas. Vamos a hacer un círculo de 3. ¿Qué le parece? Y